El sol apenas había salido cuando Alice Pereira abrió los ojos en aquel lunes decisivo. Sus dedos delicados apretaron el botón del despertador antes incluso de que sonara. El nerviosismo la había mantenido en un sueño ligero durante toda la noche. Era su primer día como pasante en Denise Emprendimientos, la mayor empresa de la ciudad. En el pequeño apartamento que compartía con su hermana menor en el suburbio, Alice se levantó silenciosamente. A través de la ventana del cuarto modesto, podía ver las luces de la ciudad aún encendidas, salpicando la oscuridad que comenzaba a disiparse. Sus ojos castaños y expresivos reflejaban en el espejo una mezcla de ansiedad y determinación mientras peinaba sus cabellos castaños claros en el corte bob clásico que había hecho especialmente para esta nueva fase. A los 25 años, recién graduada en administración, estaba lista para su primera gran oportunidad profesional. Hoy es el día, Alice susurró para sí misma, ajustando la única blusa social blanca que poseía, comprada en cuotas con el dinero que ahorró dando clases particulares. La falda lápiz gris y los zapatos negros completaban el look que había planeado meticulosamente. Del otro lado de la ciudad, en el lujoso apartamento de la cobertura de uno de los edificios más exclusivos, Luis Felipe Dainais ya completaba su serie de ejercicios matinales. Gotas de sudor corrían por su cuerpo atlético mientras corría en la cinta de última generación, observando el amanecer a través de las enormes ventanas de vidrio que iban del piso al techo. A los 37 años, el CEO de Denise Emprendimientos mantenía una rutina rigurosa que lo ayudaba a mantener el control absoluto sobre su vida. Sus cabellos grises aún húmedos del sudor caían sobre la frente mientras realizaba las últimas repeticiones. En el espejo de la academia particular de su apartamento, su reflejo mostraba a un hombre en el auge de la forma física, pero sus ojos oscuros cargaban una frialdad que alejaba a cualquiera que intentara acercarse demasiado. Señor Dainais, su desayuno está servido, anunció la gobernanta a través del interfono. En 5 minutos estaré en el comedor, respondió secamente, su voz grave y autoritaria resonando en el ambiente vacío. Mientras se preparaba para otro día de trabajo, Luis Felipe repasaba mentalmente su agenda. Había una reunión importante con accionistas, y según su asistente le había informado, una nueva camada de pasantes comenzaría hoy. Detestaba esos cambios en la rutina de la oficina. Jóvenes inexpertos que necesitaban ser entrenados desde cero, entorpeciendo la eficiencia de su empresa. Ajustando la corbata de seda italiana en el espejo, Luis Felipe observó su reflejo con satisfacción. El traje a medida Giorgio Armani gris plomo realzaba su postura imponente. Desde su divorcio 3 años atrás, se había dedicado exclusivamente al trabajo, transformando Denise Emprendimientos en un imperio aún mayor. No había espacio para distracciones sentimentales en su vida. En el autobús abarrotado, Alice se sujetaba su carpeta con fuerza contra el pecho, intentando no arrugar su ropa cuidadosamente planchada. El aroma de su perfume suave, comprado en oferta, se mezclaba con los diversos olores del transporte público. A través de la ventana empañada, observaba los edificios volverse cada vez más imponentes conforme se acercaba al centro financiero de la ciudad. Su corazón aceleró cuando avistó la torre espejada de Denise Emprendimientos erigiéndose majestuosamente. Contra el cielo azul de la mañana, eran 50 pisos de vidrio y acero que parecían tocar las nubes. Alice respiró hondo, sintiendo un frío en el estómago. Es ahora, Alice, tú puedes, murmuró para sí misma, bajando del autobús y ajustando sus cabellos que el viento insistía en desarreglar. Mientras tanto, el Porsche negro de Luis Felipe cortaba las calles de la ciudad con elegancia y poder. Dentro del auto lujoso, saboreaba el silencio, su mente ya enfocada en los negocios del día. El aroma de cuero nuevo y su perfume importado llenaban el ambiente climatizado. Al estacionar en su plaza privada en el garaje subterráneo, Luis Felipe chequeó una vez más su Rolex de oro. 7:45, como siempre, estaba adelantado. Le gustaba llegar antes que todos, observar su imperio despertar para otro día de trabajo. En el lobby del edificio, Alice presentaba sus documentos en la recepción, sus manos temblando levemente mientras entregaba los papeles. El mármol pulido del piso reflejaba las luces suaves y el bullicio de los empleados llegando creaba una atmósfera de energía y movimiento. Señorita Pereira, una mujer elegante de mediana edad se acercó. Soy Beatriz.
coordinadora del programa de pasantías. Venga conmigo, por favor. Alice la siguió, sus tacones resonando en el piso mientras atravesaban el lobby hacia los ascensores. Su reflejo en el espejo de la cabina mostraba a una joven determinada, aunque por dentro su corazón latía descompasado. En el piso 48, Luis Felipe observaba la ciudad a través de las ventanas de su sala presidencial. El sol de la mañana bañaba el ambiente lujoso en tonos dorados, reflejándose en las superficies pulidas de los muebles de diseño italiano. Con permiso, señor Dainais, su asistente interrumpió sus pensamientos, la nueva tanda de pasantes está llegando. ¿Quiere que organice una reunión de presentación? No será necesario, Sandra, respondió sin girarse, su voz grave y autoritaria. Solo asegúrese de que entiendan las reglas y no entorpezcan el funcionamiento de la empresa. En el 20º piso, Alice era presentada a su nueva estación de trabajo, una mesa organizada con una computadora moderna y una vista parcial de la ciudad. Colocó su bolso sobre la mesa, intentando contener la emoción de finalmente estar allí. Alice, Beatriz llamó su atención, voy a pasarte tus primeras asignaciones. El señor Dainais es muy exigente con la calidad del trabajo, así que presta mucha atención. Al oír el nombre del CEO, Alice sintió un escalofrío recorrer su espina. Ya había visto fotos de él en revistas de negocios, un hombre intimidante, conocido por su competencia y frialdad. Poco sabía ella que en pocos minutos sus caminos se cruzarían de una manera que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. El sonido suave del ascensor ejecutivo anunció su llegada al piso. Las puertas se abrieron silenciosamente, revelando la figura imponente de Luis Felipe Dainais. Su perfume amaderado invadió el ambiente antes incluso de que pisara la alfombra gris de la oficina. Alice estaba concentrada organizando su mesa cuando sintió un cambio en la atmósfera a su alrededor. El bullicio usual de la oficina disminuyó, dando lugar a un silencio respetuoso. Elevó los ojos, curiosa, y su corazón se detuvo por un instante. Allí, a menos de 10 metros de ella, estaba Luis Felipe Dainais en toda su magnitud. El traje italiano moldeaba perfectamente sus hombros anchos y sus cabellos grises en las sienes le conferían un aire aún más autoritario. Sus ojos oscuros recorrían el ambiente con frialdad calculada. Beatriz, su voz grave y profunda cortó el silencio, quiero un informe completo sobre los nuevos pasantes en mi escritorio hasta el final del día. Alice sintió sus manos temblar levemente mientras fingía organizar algunos papeles. El aroma del perfume de él se hacía más fuerte conforme se acercaba a su mesa, haciendo su corazón latir aún más rápido. Y usted debe ser, la voz de él sonó directamente para ella, haciendo que elevara el rostro en un sobresalto. Alice Pereira, señor, respondió levantándose rápidamente y casi derribando su pluma. La nueva pasante del sector financiero. Los ojos de él la recorrieron de arriba a abajo en un análisis frío y meticuloso que hizo que Alice se sintiera como si estuviera siendo radiografiada. Sus rodillas temblaban levemente bajo la mirada penetrante de él. Espero que entienda, señorita Pereira, dijo, su voz cargando un tono de advertencia, que en Denise Emprendimientos no toleramos errores o distracciones. Cada empleado, incluso los pasantes, debe mantener el más alto estándar de excelencia. Alice tragó en seco, sintiendo el rubor subir por su cuello hasta sus mejillas. Sí, señor, puede confiar en mi compromiso con la empresa. Por un breve momento, algo pareció centellear en los ojos oscuros de Luis Felipe, tal vez sorpresa por la firmeza en la voz de ella a pesar del nerviosismo evidente, pero fue solo un destello, pronto sustituido por la habitual máscara de frialdad. Veremos, respondió secamente, girándose para seguir su camino. Alice volvió a sentarse, sus piernas flojas apenas sosteniendo su peso. El perfume de él aún flotaba en el aire, una presencia casi física que hacía su piel hormiguear. Respiró hondo, intentando calmar su corazón descompasado. No te dejes intimidar, comentó Beatriz bajito, acercándose a su mesa. El señor Dainais puede parecer duro, pero es justo. Haz un buen trabajo y él lo reconocerá. Alice todavía sentía el impacto de aquel primer encuentro. Había algo en aquel hombre, además de la belleza obvia y la postura intimidante, que la intrigaba profundamente, una soledad tal vez, escondida detrás de aquella fachada de frialdad y autoridad.
En su sala, Luis Felipe se sorprendió pensando en la nueva pasante. Había algo diferente en ella, una determinación genuina en su mirada, una dignidad natural en su postura a pesar de la ropa simple. Sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. No podía darse el lujo de distraerse con empleados, especialmente una pasante. En los días que siguieron, Alice se sumergió de cabeza en el trabajo, determinada a probar su valor. Sus manos ágiles volaban sobre el teclado mientras organizaba hojas de cálculo y informes, siempre atenta a los mínimos detalles. El olor a café recién pasado y el sonido suave del aire acondicionado eran sus únicas compañías en las largas horas de expediente. Luis Felipe, por su parte, se sorprendió observando a la nueva pasante más veces de las que gustaría admitir. Desde su sala, a través de las paredes de vidrio, podía ver a Alice inclinada sobre su trabajo, los cabellos castaños cayendo suavemente sobre su rostro concentrado. En una tarde particularmente agitada, durante una reunión importante, Alice fue llamada para presentar los números del último trimestre. Su corazón disparó cuando entró en la sala de reuniones, sintiendo inmediatamente la mirada penetrante de Luis Felipe sobre sí. Señorita Pereira, su voz grave llenó el ambiente, muéstrenos su análisis. Alice respiró hondo, el perfume suave de su loción corporal mezclándose con el aroma amaderado que emanaba de Luis Felipe, sentado a pocos metros de ella. Con voz firme, aunque su corazón latía descontroladamente, comenzó su presentación. Como pueden observar en el gráfico, apuntó a la pantalla, sus dedos temblando levemente, hubo un aumento significativo en los ingresos del sector de tecnología. Luis Felipe observaba atentamente, no solo los números, sino la forma como Alice se portaba. Había una elegancia natural en sus movimientos, una inteligencia viva en sus ojos castaños que lo intrigaba cada vez más. Y cuanto a las proyecciones para el próximo trimestre, preguntó abruptamente, su voz cargando un tono de desafío. Alice sintió un escalofrío recorrer su espina al oír aquella voz grave dirigida a ella, pero en vez de intimidarse, levantó la barbilla y respondió con seguridad, basándome en las tendencias de mercado y en las inversiones previstas, proyecto un crecimiento del 15% en el próximo trimestre, señor. Sus miradas se encontraron por un momento intenso. Alice podía sentir el calor subiendo por su cuello mientras Luis Felipe la estudiaba con una expresión indescifrable. Interesante, murmuró, un leve tono de sorpresa en su voz. Continúe. Después de la reunión, mientras los ejecutivos se retiraban, Luis Felipe llamó a Alice. Señorita Pereira, un momento. El corazón de ella aceleró nuevamente cuando quedaron solos en la sala de reuniones. El silencio era palpable, roto solo por el sonido suave del aire acondicionado. Su presentación, comenzó, su voz más baja y profunda de lo normal, fue sorprendentemente competente. Alice sintió sus mejillas sonrojarse con el elogio inesperado. Gracias, señor, me esfuerzo por hacer lo mejor posible. Luis Felipe se acercó algunos pasos, su perfume amaderado envolviendo a Alice como una nube invisible. Veo que tiene potencial, señorita Pereira. No lo desperdicie. Con esas palabras, salió de la sala, dejando a Alice con el corazón latiendo fuerte y una sensación extraña en el estómago. Había algo en el tono de voz de él, en el modo como sus ojos oscuros la habían mirado, que la dejó perturbada de una manera que no conseguía explicar. En la semana siguiente, la oficina bullía con los preparativos para una importante presentación a los accionistas. Alice, absorta en su pantalla de computadora, apenas notó las horas pasar. El cielo ya oscurecía del lado de fuera de las enormes ventanas de vidrio cuando finalmente terminó de revisar los últimos números. Todavía aquí, señorita Pereira. La voz grave e inesperada de Luis Felipe hizo a Alice sobresaltarse en su silla. La oficina estaba prácticamente vacía, las luces atenuadas creando una atmósfera más íntima y casi surreal. Señor Dainais, yo estaba solo finalizando el informe para mañana, respondió, sintiendo su corazón acelerar con la proximidad de él. Luis Felipe se acercó a su mesa, su perfume amaderado más intenso en el ambiente silencioso. Vestía solo la camisa social blanca, habiendo descartado el saco, y las mangas dobladas revelaban sus antebrazos fuertes. Alice tragó en seco, intentando no fijar la mirada en aquellos detalles. Déjeme ver, dijo, inclinándose sobre su hombro para mirar la pantalla de la computadora.
Alice contuvo la respiración, podía sentir el calor emanando del cuerpo de él tan próximo al suyo. Sus dedos temblaron levemente sobre el teclado mientras mostraba las hojas de cálculo. Aquí está el análisis comparativo que el señor pidió, murmuró, su voz más ronca de lo pretendido. El perfume de ella, suave y delicado, invadió los sentidos de Luis Felipe. Se sorprendió observando la curva delicada de su cuello, el modo como un mechón de cabello castaño caía sobre su mejilla sonrojada. Impresionante, comentó, su voz más baja y ronca de lo normal. Usted se ha destacado, señorita Pereira. Alice giró el rostro para agradecer y se dio cuenta tarde de lo cerca que estaban. Sus miradas se encontraron y, por un momento, el tiempo pareció congelarse. Los ojos oscuros de Luis Felipe tenían un brillo diferente, casi predatorio, que hizo que el estómago de Alice diera un vuelco. Yo, comenzó, pero las palabras murieron en su garganta cuando notó la mirada de él bajar brevemente a sus labios. Luis Felipe sintió algo despertar dentro de él, algo que hacía mucho tiempo estaba dormido. La proximidad de ella, su perfume suave, la forma como sus labios entreabiertos temblaban levemente, todo en ella lo atraía de una manera perturbadora. Con un movimiento brusco, se alejó, pasando la mano por sus cabellos grises en un gesto de inquietud. Ya es tarde, dijo, su voz volviendo al tono profesional y distante. Debería ir a casa, señorita Pereira. Lentamente, como si fuera movido por una fuerza mayor que su voluntad, Luis Felipe elevó una mano y tocó el rostro de Alice. Sus dedos eran calientes contra la piel de ella, provocando escalofríos por todo su cuerpo. Esto es locura, murmuró, pero su mano deslizó hasta la nuca de Alice, sus dedos entrelazándose en sus cabellos. Señor Dainais, susurró, su voz temblando con el deseo contenido. Luis Felipe, corrigió, su voz ronca de deseo. Cuando estemos solos, llámame Luis Felipe. En la penumbra de la oficina, iluminados solo por los relámpagos ocasionales, el mundo parecía haberse reducido a aquel momento. Los dedos de Luis Felipe en su nuca hacían a Alice temblar, cada toque enviando ondas de electricidad por su cuerpo. Luis Felipe, susurró su nombre por primera vez, sintiendo que él se estremecía al oírlo en sus labios. Él se inclinó más, su respiración caliente acariciando el rostro de ella. Alice podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer saltar del pecho. El perfume de él la envolvía completamente, embriagador, haciendo su cabeza girar. Dime que pare, murmuró, su voz ronca de deseo contenido. Dime que esto está mal, que no debemos. En respuesta, Alice elevó una mano trémula y tocó su rostro, sintiendo la barba por hacer arañar levemente sus dedos. Luis Felipe cerró los ojos con el toque, un suspiro profundo escapando de sus labios. No quiero que pares, confesó en un susurro. Fue todo lo que él necesitaba oír. Con un movimiento suave pero decidido, Luis Felipe eliminó la distancia entre ellos, sus labios encontrando los de Alice en un beso profundo e intenso. El primer toque fue como una descarga eléctrica recorriendo sus cuerpos. Alice sintió sus rodillas flaquear, pero los brazos fuertes de Luis Felipe la envolvieron, presionándola contra su cuerpo. Alice asintió, sintiéndose mareada con el súbito cambio de atmósfera. Sí, señor. Buenas noches. Comenzó a arreglar sus cosas, sus manos temblando levemente. Luis Felipe permaneció parado por un momento, como si librara una batalla interna, antes de girarse y caminar hacia su sala. En el ascensor, sola, Alice soltó la respiración que ni siquiera había notado que estaba conteniendo. Su corazón aún latía descompasado y podía sentir el calor en sus mejillas. ¿Qué estaba pasando con ella? ¿Por qué aquel hombre la afectaba tanto? En su sala, Luis Felipe se sirvió una dosis de whisky, intentando calmar sus pensamientos. La imagen de Alice, sus ojos castaños brillantes, sus labios entreabiertos, no salía de su mente. No podía permitirse ese tipo de distracción, ella era su empleada, una pasante, era joven de más, inocente de más. Pero algo dentro de él había despertado, algo que ya no conseguía ignorar. En los días que siguieron, el aire en la oficina parecía cargado de electricidad cada vez que Luis Felipe y Alice se encontraban. Cada mirada intercambiada,
cada roce accidental enviaba escalofríos por la espina de Alice. En una mañana particularmente agitada, Alice estaba en el archivo buscando documentos antiguos para una auditoría. El ambiente era pequeño y cerrado, con estantes altos que llegaban al techo. El olor a papel y polvo llenaba el aire mientras se estiraba para alcanzar una carpeta en el estante más alto. ¿Necesita ayuda, señorita Pereira? La voz grave y repentina de Luis Felipe la hizo sobresaltarse. Se giró rápidamente, encontrándose con él parado en la puerta del archivo. Su corazón disparó al percibir que estaban solos en aquel espacio confinado. Señor Dainais, sí, estaba intentando alcanzar aquella carpeta azul, respondió, su voz temblando levemente. Luis Felipe se acercó, su cuerpo alto y atlético dominando el pequeño espacio. Alice sintió su espalda tocar el estante cuando él se inclinó sobre ella para alcanzar la carpeta. El perfume de él la envolvió completamente, haciendo su cabeza girar. ¿Esta? Preguntó, su voz más ronca de lo normal, su cuerpo peligrosamente próximo al de ella. Alice elevó el rostro para responder y sus miradas se encontraron. La tensión entre ellos era casi palpable, podía sentir el calor emanando del cuerpo de él, ver el modo como su pecho subía y bajaba con la respiración cada vez más pesada. Sí, susurró, hipnotizada por el brillo intenso en los ojos oscuros de él. Luis Felipe no se movió. Sus ojos recorrieron el rostro delicado de Alice, deteniéndose en sus labios entreabiertos. Una de sus manos aún sostenía la carpeta sobre la cabeza de ella, mientras la otra se apoyaba en el estante, prácticamente aprisionándola contra las estanterías. Alice, murmuró su nombre por primera vez, su voz cargada de una emoción contenida. El sonido de su nombre en los labios de él hizo a Alice estremecerse. Podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que tenía certeza de que él también podía oírlo. Sus labios hormigueaban con la proximidad de los de él, su cuerpo entero ansiando un toque que sabía que no debería desear. Lentamente, casi contra su voluntad, Luis Felipe se inclinó aún más, sus narices casi tocándose ahora. Alice cerró los ojos, sintiendo la respiración caliente de él contra sus labios. Señor Dainais, la voz de Sandra, su asistente, sonó desde el pasillo. ¿El señor está ahí? Los inversionistas ya llegaron para la reunión. Como si despertara de un trance, Luis Felipe se alejó bruscamente. Su rostro, normalmente tan controlado, mostraba señales de perturbación. Pasó la mano por sus cabellos grises, un gesto que Alice ya había notado ser de nerviosismo. Aquí está su carpeta, señorita Pereira, dijo, su voz volviendo al tono profesional, aunque aún hubiera un temblor casi imperceptible en ella. Con permiso. Alice quedó parada, sus piernas flojas apenas consiguiendo sostenerla mientras lo veía salir apresuradamente del archivo. Su cuerpo entero temblaba y podía sentir el calor en sus mejillas. ¿Qué estaba pasando con ella? ¿Por qué no conseguía controlar esas sensaciones cuando estaba cerca de él? Él era su jefe, era más viejo, era completamente prohibido. En la noche siguiente, una tormenta violenta castigaba la ciudad. Alice había quedado hasta más tarde en la oficina, finalizando un informe urgente. El sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas creaba una atmósfera más íntima en el ambiente ya, parcialmente oscuro. Cuando finalmente terminó, ya pasaban las 9. La oficina estaba completamente vacía, excepto por la luz que aún venía de la sala de Luis Felipe. Alice comenzó a juntar sus cosas, su corazón acelerando solo de pensar que él también aún estaba allí. Un trueno particularmente fuerte hizo las luces parpadear y luego apagarse completamente. Alice soltó un pequeño grito de susto, sus manos apretando el borde de la mesa. Señorita Pereira, la voz de Luis Felipe sonó próxima, seguida por el haz de luz de una linterna. ¿Usted aún está aquí? Sí, señor, respondió, su voz temblando levemente. Estaba solo terminando el informe que el señor pidió. Él se acercó, la luz de la linterna iluminando el camino. Alice podía ver su perfil recortado contra la oscuridad, los relámpagos ocasionales lanzando sombras dramáticas sobre sus rasgos fuertes. No es seguro que usted se vaya con esta tormenta, dijo, su voz más suave de lo normal. Puedo llevarla a casa.
El corazón de Alice falló un latido. La idea de estar sola con él en un espacio tan íntimo como un auto hizo su estómago dar vueltas. No necesita molestarse, señor, puedo tomar un taxi. No sea terca, Alice, dijo, usando nuevamente su primer nombre, haciéndola estremecer. No voy a dejarla salir sola en este temporal. Un nuevo trueno hizo a Alice sobresaltarse, instintivamente dando un paso en dirección a él. En la oscuridad, podía sentir el calor emanando de su cuerpo, su perfume amaderado más intenso en el aire cerrado. ¿Está con miedo?, preguntó, su voz un murmullo ronco. No, mintió, pero otro trueno la atrajo, haciéndola acercarse aún más. Luis Felipe apagó la linterna, sumergiéndolos en la penumbra iluminada solo por los relámpagos ocasionales. Alice podía sentir su presencia fuerte y protectora tan próxima que bastaría un paso para que sus cuerpos se tocaran. Alice, susurró su nombre como una caricia, haciéndola temblar. Ella elevó el rostro en la oscuridad, buscando sus ojos. Un relámpago iluminó el ambiente por un segundo, revelando la mirada intensa de Luis Felipe fija en sus labios. El tiempo pareció congelarse. La lluvia continuaba golpeando contra las ventanas, los truenos aún sacudían el edificio, pero allí, en aquel momento, existía solo la electricidad palpable entre ellos. Lentamente, como si fuera movido por una fuerza mayor que su voluntad, Luis Felipe elevó una mano y tocó el rostro de Alice. Sus dedos eran calientes contra la piel de ella, provocando escalofríos por todo su cuerpo. Esto es locura, murmuró, pero su mano deslizó hasta la nuca de Alice, sus dedos entrelazándose en sus cabellos. Señor Dainais, susurró, su voz temblando con el deseo contenido. Luis Felipe, corrigió, su voz ronca de deseo. Cuando estemos solos, llámame Luis Felipe. En la penumbra de la oficina, iluminados solo por los relámpagos ocasionales, el mundo parecía haberse reducido a aquel momento. Los dedos de Luis Felipe en su nuca hacían a Alice temblar, cada toque enviando ondas de electricidad por su cuerpo. Luis Felipe, susurró su nombre por primera vez, sintiendo que él se estremecía al oírlo en sus labios. Él se inclinó más, su respiración caliente acariciando el rostro de ella. Alice podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer saltar del pecho. El perfume de él la envolvía completamente, embriagador, haciendo su cabeza girar. Dime que pare, murmuró, su voz ronca de deseo contenido. Dime que esto está mal, que no debemos. En respuesta, Alice elevó una mano trémula y tocó su rostro, sintiendo la barba por hacer arañar levemente sus dedos. Luis Felipe cerró los ojos con el toque, un suspiro profundo escapando de sus labios. No quiero que pares, confesó en un susurro. Fue todo lo que él necesitaba oír. Con un movimiento suave pero decidido, Luis Felipe eliminó la distancia entre ellos, sus labios encontrando los de Alice en un beso profundo e intenso. El primer toque fue como una descarga eléctrica recorriendo sus cuerpos. Alice sintió sus rodillas flaquear, pero los brazos fuertes de Luis Felipe la envolvieron, presionándola contra su cuerpo. Sus labios eran suaves y exigentes, provocando sensaciones que ella jamás había experimentado. Un gemido bajo escapó de la garganta de Alice cuando la lengua de él pidió paso, profundizando el beso. Sus manos deslizaron por el pecho ancho de Luis Felipe, sintiendo los músculos rígidos bajo la camisa social. Alice, murmuró contra sus labios, sus manos grandes recorriendo las espaldas de ella, presionándola aún más contra sí. No imaginas cuánto tiempo quería hacer esto. Ella podía sentir el corazón de él latiendo tan fuerte como el suyo, sus respiraciones jadeantes mezclándose en el aire entre ellos. Cada toque, cada beso parecía más intenso que el anterior, como si estuvieran intentando compensar todo el tiempo de deseo reprimido. Las manos de Luis Felipe deslizaron por su cintura, sus dedos dejando un rastro de fuego por donde tocaban. Alice arqueó el cuerpo instintivamente, provocando un gemido ronco de él. Vas a enloquecerme, susurró, sus labios trazando un camino de besos por el cuello de ella. Un nuevo trueno los sobresaltó, trayéndolos brevemente de vuelta a la realidad. Luis Felipe se alejó algunos centímetros, aunque aún mantenía a Alice en sus brazos. Su rostro, normalmente controlado, mostraba señales claras de deseo y perturbación.
Necesitamos parar, dijo, su voz ronca traicionando cuanto le costaba. No aquí, no así. Alice se sintió aún mareada con las sensaciones que la consumían. Sus labios estaban hinchados de los besos y podía sentir su cuerpo entero temblando de deseo contenido. La tormenta, comenzó, su voz fallando. Sí, respondió, pasando la mano por los cabellos en un gesto nervioso. Voy a llevarte a casa. Pero él sostuvo su rostro entre las manos, sus ojos oscuros brillando intensamente. Esto no terminó. Lo que está pasando entre nosotros es más fuerte de lo que puedo controlar. A la mañana siguiente del beso, Alice llegó a la oficina más temprano de lo normal. Sus manos temblaban levemente mientras arreglaba su mesa, recordando cada momento de la noche anterior. El sabor de los labios de Luis Felipe aún parecía presente en los suyos y su cuerpo entero reaccionaba solo, con la memoria de sus toques. El sonido característico del ascensor ejecutivo hizo su corazón disparar. A través del reflejo en el vidrio, vio a Luis Felipe emerger, imponente en su traje azul marino impecable. Su perfume amaderado llegó hasta ella antes incluso de que pasara por su mesa. Buenos días, señorita Pereira, dijo formalmente, aunque su voz tuviera un tono más ronco de lo habitual. Buenos días, señor Dainais, respondió, sintiendo el rubor subir por su cuello cuando sus miradas se encontraron por una fracción de segundo. La mirada de él descendió a sus labios y Alice pudo ver el mismo deseo de la noche anterior brillando en sus ojos oscuros, pero él pronto desvió la mirada, siguiendo hacia su sala con pasos firmes. Durante la reunión de la mañana, la tensión entre ellos era palpable. Cada vez que Alice hablaba, presentando sus informes, podía sentir la mirada intensa de Luis Felipe sobre sí. Sus manos temblaban levemente mientras cambiaba los slides de la presentación. Excelente trabajo, señorita Pereira, comentó en determinado momento, su voz profesional enmascarando la intimidad que habían compartido. En el intervalo para el café, Alice fue hasta la cocina, necesitando un momento sola para recomponerse. Estaba sirviéndose cuando sintió una presencia detrás de sí. El aroma familiar del perfume de él hizo su corazón acelerar. Necesitamos hablar, Luis Felipe murmuró, su voz baja solo para ella oír. Señor Dainais, ¿yo? Mi oficina, final del expediente, dijo, sus ojos encontrando los de ella con intensidad antes de alejarse rápidamente al oír pasos acercándose. El resto del día pareció arrastrarse. Alice apenas conseguía concentrarse, su cuerpo entero vibrando en anticipación. Cuando finalmente el expediente terminó y los otros empleados comenzaron a irse, sintió su corazón acelerar aún más. Con pasos hesitants, se dirigió a la sala de Luis Felipe. A través de las paredes de vidrio, podía verlo de pie, observando la ciudad a través de la ventana. El sol se ponía, bañando el ambiente en tonos dorados que realzaban sus cabellos grises. Entra, Alice, dijo sin girarse, usando su primer nombre en una caricia vocal que la hizo estremecer. Alice cerró la puerta de la sala detrás de sí, sintiendo el aire pesado de tensión entre ellos. Luis Felipe finalmente se giró, sus ojos oscuros encontrando los de ella con una intensidad que hizo su corazón fallar un latido. Ayer por la noche, comenzó, su voz ronca traicionando su propia agitación, lo que pasó, no me arrepiento. Alice interrumpió, sorprendiendo a ambos con su osadía. Luis Felipe soltó un suspiro profundo, pasando la mano por los cabellos en un gesto que ella ya reconocía como de nerviosismo. En 3 pasos largos, atravesó la sala, parando a centímetros de ella. Deberías arrepentirte, murmuró, su voz baja e intensa. Yo soy tu jefe, Alice, soy más viejo, soy. ¿Y eso importa?, preguntó, elevando el rostro para encararlo. El perfume de él la envolvía, haciendo su cabeza girar. Alice podía ver la batalla interna en los ojos de él, el deseo luchando contra la razón. Importa, respondió, pero su mano ya subía para tocar el rostro de ella. Debería importar. Los dedos de él eran calientes contra su piel y Alice cerró los ojos con el contacto, inclinándose instintivamente hacia el toque. Luis Felipe, susurró su nombre como una plegaria. Fue su perdición. Con un gemido ronco, él la atrajo hacia sí, sus labios encontrando los de ella en un beso desesperado.
Alice sintió su espalda presionarse contra la puerta mientras los brazos fuertes de él la envolvían. El beso era diferente del de la noche anterior, más urgente, más posesivo. Las manos de Luis Felipe recorrían sus espaldas, su cintura, dejando un rastro de fuego por donde tocaban. Alice entrelazó los dedos en los cabellos de él, arrancando un gemido ronco de su garganta. «No sabes lo que haces conmigo», murmuró contra sus labios, su voz embargada de deseo. «No consigo parar de pensar en ti». «Entonces no pares», respondió jadeante, atrayéndolo para otro beso. Las manos de él deslizaron por su cintura, elevándola levemente. Alice envolvió su cuello, perdida en las sensaciones que él despertaba. El mundo afuera dejó de existir, había solo ellos, sus besos, sus toques. Un sonido distante de puertas de ascensor los hizo separarse abruptamente. Jadeantes, se encararon en la penumbra de la oficina. El cabello de Alice estaba levemente desarreglado, sus labios hinchados de los besos. Luis Felipe no parecía en mejor estado, su corbata floja y la respiración pesada. «Cena conmigo», dijo de repente. «Mañana por la noche. Necesitamos hablar sobre esto, sobre nosotros». Alice se sintió aún mareada de deseo. ¿Dónde? «Conozco un restaurante perfecto, elegante y reservado», Luis Felipe habló con su voz grave y suave, sus dedos aún acariciando el rostro de Alice. «Permíteme buscarte a las 8». «Todo bien», respondió, intentando controlar su respiración aún jadeante. «Me pasa la dirección y yo». «No», la interrumpió gentilmente. «Quiero hacer esto bien. Voy a buscarte en casa». La mirada de él era intensa, casi posesiva, haciendo a Alice estremecer. «A las 8 entonces». «A las 8», confirmó, inclinándose para darle un último beso suave, diferente de la urgencia de momentos antes. En la noche siguiente, Alice estaba nerviosa en su pequeño apartamento, terminando de arreglarse. Había elegido un vestido negro simple pero elegante, una de las pocas piezas más sofisticadas que poseía. Sus cabellos estaban sueltos, enmarcando su rostro levemente maquillado. Puntualmente a las 8, el timbre sonó. Cuando abrió la puerta, Alice sintió su corazón fallar un latido. Luis Felipe estaba absurdamente elegante en un traje oscuro, sus cabellos grises perfectamente arreglados. Sus ojos oscuros recorrieron el cuerpo de ella con admiración explícita. «Estás deslumbrante», murmuró, entregándole un ramo de rosas rojas. En el ascensor, el perfume del mezclado al aroma de las rosas creaba una atmósfera embriagadora. Alice podía sentir la tensión entre ellos, la electricidad en el aire cuando sus brazos se rozaban casualmente. El auto de Luis Felipe los esperaba en la puerta, un Porsche negro elegante y discreto. Él abrió la puerta para ella, su toque suave en sus espaldas enviando escalofríos por su espina. «¿Nerviosa?», preguntó mientras conducía, su mano ocasionalmente tocando la de ella sobre la consola central. «Un poco», admitió. «Todo esto parece surreal». Él sonrió, una sonrisa genuina que raramente mostraba en la oficina. «También estoy nervioso, Alice. Tú despiertas sensaciones en mí que hace mucho tiempo no sentía». En la noche siguiente, el pequeño cuarto de Alice parecía un campo de batalla, vestidos esparcidos sobre la cama, zapatos por el piso, mientras se miraba críticamente en el espejo. Su corazón latía acelerado solo de pensar en el encuentro. Finalmente se decidió por un vestido negro simple que moldeaba suavemente sus curvas, su única pieza más sofisticada, comprada en cuotas para una graduación. Los cabellos castaños en el corte bob caían sueltos y brillantes, enmarcando su rostro con un maquillaje leve y elegante. A las 8 en punto, el interfono sonó. Alice sintió su estómago dar una vuelta cuando la voz grave de Luis Felipe llenó el ambiente. «Buenas noches, Alice». Bajando las escaleras del edificio simple donde vivía, cada paso resonaba junto con su corazón acelerado. Cuando abrió la puerta del edificio, Alice sintió su respiración fallar. Luis Felipe estaba apoyado en su Porsche negro, absurdamente elegante en un traje oscuro hecho a medida. Sus cabellos grises en las sienes brillaban bajo la luz del poste y sus ojos oscuros la recorrieron con una admiración que hizo a Alice sonrojarse instantáneamente. «Estás»,
comenzó, su voz ronca traicionando su emoción mientras se acercaba con un ramo de rosas rojas, absolutamente deslumbrante. El perfume de las rosas se mezclaba al de él cuando Luis Felipe se inclinó para besar suavemente su rostro. Alice sintió sus rodillas flaquear con la proximidad. Gracias, susurró, su rostro aún sonrojado. Tú también estás muy elegante. Él abrió la puerta del auto para ella, su toque suave en sus espaldas enviando escalofríos por su espina. El interior del porche era todo en cuero negro y el perfume masculino de Luis Felipe llenaba el ambiente cerrado. ¿Nerviosa?, preguntó mientras conducía, su mano ocasionalmente tocando la de ella sobre la consola central. Un poco, Alice admitió, observando el perfil fuerte de él. Es todo tan intenso. Yo también estoy nervioso, Alice, completó, lanzándole una mirada. Tú me mueves de una forma que no sé explicar. El auto deslizó suavemente por la ciudad hasta parar frente a uno de los restaurantes más elegantes de la región. Era una mansión antigua restaurada, con jardines iluminados y una atmósfera sofisticada y romántica. Limón, Luis Felipe anunció, bajando del auto para abrir la puerta para Alice. Ella sintió su estómago dar una vuelta al percibir el nivel del lugar, ya había oído hablar, pero nunca imaginó que entraría allí. El maitre lo recibió con reverencia, claramente reconociendo a Luis Felipe. Señor Dainais, su mesa está lista. Por aquí, por favor. Fueron conducidos a través del salón principal, decorado con lámparas de cristal y arreglos florales elaborados, hasta un área más reservada del restaurante. La mesa quedaba próxima a una ventana con vista a los jardines iluminados, velas creando una atmósfera intimista. Luis Felipe sacó la silla para Alice, sus dedos rozando levemente sus hombros expuestos por el vestido. El toque, aunque sutil, la hizo estremecer. Estás tensa, observó después de sentarse, sus ojos oscuros estudiándola con intensidad. Es que, Alice hesitó, ajustando la servilleta de lino sobre el regazo, nunca estuve en un lugar así. La sonrisa de Luis Felipe fue sorprendentemente tierna. No te preocupes por nada. Esta noche es sobre nosotros, solo nosotros. El sommelier se acercó con la carta de vinos, pero Luis Felipe lo despidió con un gesto elegante. El Burdeos de siempre, por favor. Alice observaba fascinada cada movimiento de él, la forma como sus dedos fuertes sostenían la copa, como sus ojos parecían aún más intensos a la luz de las velas, como su voz grave tenía un tono más suave cuando hablaba con ella. ¿En qué estás pensando?, preguntó, inclinándose levemente sobre la mesa. En cómo todo esto parece un sueño, confesó, sintiendo el rubor subir por su cuello. Hace algunas semanas yo era solo una pasante más y ahora. Y ahora eres la mujer que no sale de mis pensamientos, completó, su voz ronca de emoción. La mujer que hizo mi mundo volverse de cabeza para abajo con su dulzura, su inteligencia, su fuerza. Sus miradas se encontraron sobre la mesa, la tensión entre ellos palpable. El vino fue servido, su aroma rico llenando el aire entre ellos. A nosotros, Luis Felipe propuso el brindis, sus ojos fijos en los de ella. A nosotros, respondió suavemente. El cristal fino tintineó cuando las copas se tocaron. El sommelier se alejó discretamente, dejándolos sumergidos en la atmósfera íntima creada por la luz de las velas. Alice llevó la copa a los labios, saboreando el vino tinto mientras observaba a Luis Felipe por sobre el borde del cristal. ¿Siempre quisiste ser CEO?, preguntó suavemente, genuinamente interesada en conocerlo más allá de la figura imponente de la oficina. Una sonrisa enigmática curvó los labios de él. En realidad, cuando niño soñaba con ser piloto de avión. En serio, Alice sonrió, encantada con esa revelación inesperada. Mi padre, hizo una pausa, girando la copa entre los dedos, tenía otros planes. La empresa era el legado de la familia. Acabé descubriendo que también tenía talento para los negocios. El mesero se acercó silenciosamente, sirviendo la entrada, una delicada composición de vieiras con espuma de champán. Alice observó fascinada la presentación impecable del plato. ¿Y tú, Luis Felipe?, preguntó, sus ojos oscuros fijos en ella. ¿Siempre soñaste con trabajar en el mundo corporativo? En realidad, respondió sonrojándose levemente, soñaba con ser escritora.
Aún escribo a veces, cuando tengo tiempo. ¿De verdad? Los ojos de él brillaron de interés. ¿Qué tipo de historias? Romances principalmente, confesó, sintiendo el rubor intensificarse en sus mejillas. Como nuestro, murmuró, su voz más ronca, inclinándose sobre la mesa. Alice sintió su corazón acelerar con la intensidad de la mirada de él. El nuestro aún está siendo escrito. ¿Y cómo imaginas que continúa? Luis Felipe preguntó, sus dedos rozando suavemente los de ella sobre la tela de lino. El toque suave de los dedos de él enviaba pequeños choques eléctricos por el cuerpo de Alice. Respiró hondo, sintiendo el perfume de él mezclado al aroma rico del vino. Yo, comenzó, su voz temblando levemente, nunca imaginé que estaría viviendo algo así. Luis Felipe entrelazó sus dedos con los de ella, su pulgar haciendo círculos suaves en su piel. Ni yo, Alice. Entraste en mi vida como un huracán, despertando sensaciones que pensaba que estaban muertas hace mucho tiempo. El mesero se acercó con el plato principal, un filete mignon al molo de vino tinto con vegetales grillados. El aroma delicioso llenó el aire, pero Alice apenas conseguía concentrarse en la comida, hipnotizada por la mirada intensa de Luis Felipe. ¿Sabes qué es lo que más me encanta en ti?, continuó, su voz grave y suave. La forma como eres auténtica. No hay máscaras, no hay juegos. Eres simplemente, tú. ¿Y eso es bueno?, preguntó, un leve sonrisa jugando en sus labios. Es liberador, respondió, llevando la mano de ella a los labios en un beso suave. En mi mundo, Alice, casi todo es calculado, medido, estratégico. Pero tú eres real, verdadera. Alice sintió su corazón acelerar con las palabras de él. La forma como la miraba, como si ella fuera la única persona en el mundo, hacía su estómago dar vueltas. Luis Felipe, susurró su nombre, perdida en la intensidad del momento. Quiero conocerte, Alice, cada detalle, cada sueño, cada miedo. Hizo una pausa, sus ojos oscuros brillando a la luz de las velas. Quiero formar parte de tu historia. La postre llegó, una delicada mousse de chocolate con coulis de frutas rojas, pero Alice apenas conseguía concentrarse en el dulce. Cada mirada, cada toque de Luis Felipe hacía su cuerpo entero vibrar. ¿Baila conmigo?, preguntó suavemente, levantándose y extendiendo la mano para ella. Alice notó por primera vez la suave música de piano que venía del salón principal. Su corazón disparó cuando colocó su mano en la de él, dejándose guiar hasta una pequeña área reservada para el baile. Los brazos fuertes de Luis Felipe la envolvieron, trayéndola cerca. El perfume de él la envolvió completamente, embriagador. Una de sus manos grandes reposaba en su cintura, mientras la otra sostenía delicadamente su mano junto al pecho. Eres tan pequeña en mis brazos, murmuró contra sus cabellos, guiándola suavemente al ritmo de la música. Alice podía sentir los latidos del corazón de él bajo su mano, su calor atravesando el tejido fino del vestido de ella donde se tocaban. Elevó el rostro, encontrando su mirada intensa fija en ella. Luis Felipe, susurró, perdida en la profundidad de aquellos ojos oscuros. Él bajó el rostro lentamente, sus labios rozando los de ella en un beso suave. Diferente de la urgencia de los besos intercambiados en la oficina, era un beso de descubrimiento, de promesa, haciendo el mundo girar alrededor de ellos. Quiero mostrarte un lugar, murmuró contra sus labios cuando el beso terminó. Confía en mí. Minutos después, el Porsche subía una carretera sinuosa que llevaba al punto más alto de la ciudad. Alice sentía su corazón latir cada vez más fuerte, consciente de la mirada ocasional que Luis Felipe le lanzaba mientras conducía. Finalmente, paró el auto en un mirador exclusivo, lejos de los puntos turísticos comunes. La ciudad se extendía abajo de ellos, un tapete de luces centelleante bajo el cielo estrellado. Ven, dijo suavemente, saliendo del auto para abrir la puerta para ella. El aire de la noche estaba fresco y Alice se estremeció levemente. En un gesto fluido, Luis Felipe quitó su saco y lo colocó sobre los hombros de ella. El tejido aún estaba caliente de su cuerpo, impregnado con su perfume. Es lindo, susurró, mirando la vista deslumbrante. Vengo aquí a veces cuando necesito pensar, reveló,
posicionándose detrás de ella. Sus brazos fuertes la envolvieron por la cintura, atrayéndola contra su pecho. Pero nunca traje a nadie antes. Alice se recostó en él, sintiendo su calor, su fuerza, su presencia masculina envolviéndola por completo. Las manos grandes de Luis Felipe acariciaban su cintura por encima del tejido fino del vestido. Alice, murmuró su nombre contra sus cabellos, su voz ronca de deseo contenido. No imaginas lo que haces conmigo. Ella se giró en sus brazos, elevando el rostro para encararlo. Bajo la luz suave de las estrellas, los ojos de él brillaban con una intensidad que la hizo estremecer. Muéstrame, susurró, sus manos deslizando por el pecho fuerte de él. El pedido suave de Alice hizo a Luis Felipe contener la respiración por un momento. Con delicadeza, elevó una mano para tocar su rostro, sus dedos trazando suavemente la curva de su mejilla. «Eres tan hermosa», murmuró, inclinándose para besarla. El beso comenzó suave, solo un roce de labios bajo el cielo estrellado. Las luces de la ciudad brillaban abajo de ellos como miles de luciérnagas, creando una atmósfera mágica y romántica. Alice sintió sus rodillas flaquear cuando el beso se profundizó, pero los brazos fuertes de Luis Felipe la mantenían segura contra sí. El saco de él resbaló de sus hombros, pero ella apenas sintió el aire fresco de la noche. El calor entre ellos era suficiente para calentarla. Nunca sentí nada así, confesó entre besos, su voz ronca de emoción. Tú despiertas algo en mí, Alice, algo fuerte, profundo. Yo también siento lo mismo, susurró contra sus labios, sus manos deslizando por los hombros anchos de él. La luna creciente los bañaba con su luz plateada, testigo silenciosa de aquel momento de entrega y descubrimiento. El viento suave jugaba con los cabellos de Alice, llevando hasta ellos el perfume de las flores del jardín próximo. Quiero hacer todo bien contigo, Luis Felipe murmuró, alejándose solo lo suficiente para mirar en sus ojos. Sin prisa, sin presión. Quiero conocerte, conquistarte todos los días. Alice sonrió, su corazón desbordando de emoción. Ya me conquistaste, Luis Felipe. Quedaron allí abrazados bajo las estrellas, sus corazones latiendo al mismo ritmo mientras la noche seguía su curso alrededor de ellos. Está quedando tarde, Luis Felipe murmuró suavemente, ajustando su saco nuevamente sobre los hombros de Alice. Déjame llevarte a casa. Durante el camino de vuelta, mantenía una de las manos entrelazada con la de ella sobre la consola del auto, su pulgar haciendo círculos suaves en su piel. El silencio entre ellos era cómodo, repleto de promesas no dichas. Al llegar al edificio de Alice, Luis Felipe bajó para abrir la puerta del auto para ella, ofreciendo su mano como apoyo. En el pequeño hall de entrada, la atrajo gentilmente para un beso más suave y respetuoso. Gracias por la noche maravillosa, Alice susurró, aún envuelta en los brazos de él. ¿Puedo verte mañana?, preguntó, sus ojos oscuros brillando de expectativa. Hay un concierto en el parque de la ciudad. Pensé que tal vez te gustaría música clásica al aire libre. Adoraría, respondió con una sonrisa. Paso a buscarte a las 4, dijo, inclinándose para besar su frente con cariño. Duerme bien, mi Alice. Esperó hasta que ella entrara con seguridad en el edificio, intercambiando una última mirada a través del vidrio de la puerta. Solo entonces se dirigió al auto, una sonrisa suave en sus labios. Alice subió las escaleras como si flotara, su corazón ligero y feliz. Al entrar en su apartamento, se recostó en la puerta cerrada, aún sintiendo el calor de los besos de él, el perfume de él en su memoria. Había sido una noche perfecta y la promesa de una mañana aún más especial hacía su corazón cantar. El sábado amaneció con el cielo perfectamente azul, como si la naturaleza conspirara para tornar el encuentro aún más especial. Alice pasó la mañana entre suspiros y sonrisas, recordando cada momento de la noche anterior mientras elegía cuidadosamente su vestimenta. Optó por un vestido ligero de algodón en color rosa antiguo que danzaba suavemente con la brisa, perfecto para un concierto al aire libre. Dejó los cabellos sueltos, del modo que había percibido que Luis Felipe gustaba, cayendo en ondas suaves alrededor de su rostro. A las 4 en punto, el timbre sonó. Cuando abrió la puerta, su corazón disparó al ver a Luis Felipe.
Estaba magníficamente casual en un pantalón claro y camisa azul clara con las mangas dobladas hasta los codos. Los cabellos grises levemente desalineados por la brisa. Una versión más relajada e igualmente encantadora del poderoso Theo. «Estás linda», dijo suavemente, sus ojos recorriéndola con admiración mientras le entregaba un pequeño ramo de flores del campo. «Son lindas», sonrió, aspirando el perfume delicado de las flores. «Déjame ponerlas en agua». «Traje una sorpresa para nuestro concierto», comentó cuando volvió, mostrando una elegante cesta de picnic. En el auto, Alice notó que Luis Felipe parecía más relajado de lo habitual, sonriendo más fácilmente, sus ojos frecuentemente buscando los de ella con un brillo cálido. El parque estaba comenzando a llenarse cuando llegaron, pero Luis Felipe la guió con seguridad hasta un lugar perfecto bajo un árbol frondoso con vista privilegiada al coreto donde la orquesta se presentaría. «Déjame preparar nuestro espacio», dijo, extendiendo una manta elegante sobre el césped y comenzando a retirar de la cesta delicias que hicieron los ojos de Alice brillar. Quesos finos, frutas frescas, panes artesanales y una botella de vino blanco perfectamente enfriado. «Pensaste en todo», Alice sonrió, riendo mientras se acomodaba graciosamente sobre la manta, observando a Luis Felipe servir el vino en copas de cristal que también había traído en la cesta. «Quiero que cada momento contigo sea especial», respondió, sus ojos oscuros brillando con una ternura que hacía el corazón de ella derretirse. Las primeras notas de la orquesta comenzaron a flotar por el aire de la tarde, mientras el sol creaba patrones dorados a través de las hojas del árbol sobre ellos. Mozart, Alice reconoció, sintiéndose envuelta por la música suave. Luis Felipe estaba sentado próximo a ella, sus espaldas apoyadas en el tronco del árbol. Con gestos delicados, servía pequeñas porciones de queso y frutas para Alice, ocasionalmente alimentándola con sus propias manos. «¿Te gusta la música clásica?», preguntó suavemente, sus dedos rozando los de ella al entregarle una uva. «Siempre la adoré», respondió, su voz medio suspiro al sentir el toque de él. «Mi madre solía tocar piano cuando yo era pequeña, antes de necesitar venderlo». Algo pasó por los ojos de Luis Felipe, una mezcla de ternura y admiración. Se acercó más, su brazo envolviendo los hombros de ella con naturalidad. «Cuéntame más sobre tu infancia», pidió, genuinamente interesado. Alice se acurrucó contra él, sintiendo su perfume familiar y reconfortante mientras las notas de Mozart danzaban alrededor de ellos. «Bien», Alice comenzó, sintiendo el calor del cuerpo de Luis Felipe contra el suyo. «Vivíamos en una casa pequeña en el interior. Mi padre trabajaba en una fábrica y mi madre daba clases de piano para complementar la renta. En las tardes de domingo, ella tocaba para nosotras, yo y mi hermana danzábamos por la sala, imaginando que éramos bailarinas». La voz de ella tenía un tono nostálgico que hizo a Luis Felipe apretar levemente su hombro, trayéndola más cerca. «¿Y el piano?», preguntó suavemente. «Fue vendido cuando mi padre se enfermó. Necesitábamos el dinero para las medicinas». Alice hizo una pausa, un pequeño sonrisa surgiendo en sus labios. «Pero los recuerdos nadie puede quitarlos». Luis Felipe se inclinó y besó suavemente su sien. «Eres increíble, ¿sabías? Esa fuerza, esa capacidad de ver belleza incluso en los momentos difíciles». La orquesta comenzó a tocar Vivaldi, las notas vivas de las 4 estaciones llenando el aire de la tarde. Alice cerró los ojos, dejándose envolver por la música y por el momento. «¿Y tú?», preguntó, girando levemente el rostro para mirarlo. «¿Cómo era tu infancia?». Una sonrisa diferente surgió en los labios de él, medio melancólica, medio divertida. «Bien diferente de la tuya. Crecí en mansiones y colegios internos, con clases de etiqueta y expectativas pesadas sobre mis hombros. El único momento de verdadera libertad era cuando subía escondido al techo para ver las estrellas». «¿Aún te gusta observar las estrellas?», Alice preguntó suavemente. «Ahora tengo algo más bonito para observar», respondió, sus ojos oscuros fijos en los de ella con una intensidad que hizo su corazón disparar. El rubor subió por las mejillas de Alice con la intensidad de la mirada de él. Luis Felipe elevó una mano, acariciando suavemente su rostro con el dorso de los dedos. «Quedas aún más linda cuando te sonrojas así», murmuró, su voz ronca de emoción.
La orquesta comenzó a tocar una vals de Strauss, sus notas románticas flotando en el aire de la tarde. Algunas parejas ya se levantaban para bailar en el césped próximo al coreto. «¿Baila conmigo?», Luis Felipe preguntó, ya levantándose y extendiendo la mano para ella. «¿Aquí?», Alice sonrió, mirando alrededor. «¿Por qué no? La música es perfecta, el escenario es perfecto», hizo una pausa, sus ojos brillando. «Tú eres perfecta». Con una sonrisa tímida, Alice colocó su mano en la de él, dejándose levantar. Luis Felipe la atrajo gentilmente a sus brazos, una mano en su cintura, la otra sosteniendo delicadamente su mano junto al pecho. «Relájate», susurró en su oído, guiándola suavemente al ritmo de la música. «Deja que la música nos lleve». Alice podía sentir los latidos del corazón de él bajo su mano, su perfume masculino mezclándose con la brisa suave de la tarde. Los últimos rayos de sol atravesaban las hojas del árbol, creando un juego de luz y sombra sobre ellos mientras valsaban. «Nunca imaginé que pudiera sentirme así», confesó bajito. «¿Cómo?», preguntó, su voz un murmullo ronco junto a su oído. «Tan completa, como si todo el resto del mundo desapareciera cuando estoy contigo». Luis Felipe paró de bailar por un momento, sus ojos sumergiéndose en los de ella con una intensidad que hizo a Alice contener la respiración. Lentamente, se inclinó, sus labios encontrando los de ella en un beso suave y profundo. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado. La orquesta ahora tocaba Beethoven, las notas profundas y románticas de la sonata a la luz de la luna creando una atmósfera casi mágica alrededor de ellos. «Está quedando fresco», murmuró contra sus labios, notando un leve temblor de ella. «Vamos a volver a nuestra manta». De vuelta al lugar del picnic, Luis Felipe se sentó primero, apoyado en el árbol, y atrajo a Alice gentilmente para sentarse entre sus piernas, sus espaldas apoyadas en el pecho fuerte de él. Con gestos delicados, la envolvió con una manta ligera que había traído en la cesta, sus brazos circundando su cintura por encima del tejido. «¿Mejor así?», preguntó suavemente, su aliento caliente contra la oreja de ella. «Perfecto», Alice suspiró, acurrucándose más contra él. El cielo ahora estaba completamente estrellado y la brisa suave de la noche traía el perfume de las flores del parque. Las luces del coreto lanzaban un brillo dorado sobre ellos, tornando todo aún más mágico. «Está quedando tarde», dijo suavemente después de algunos momentos de silencio cómodo. «¿Puedo llevarte a cenar? Conozco un lugar perfecto para celebrarnos». Alice sonrió, girándose para mirarlo. «En realidad, podríamos quedarnos un poco más. La música, las estrellas, está todo tan perfecto». La sonrisa de Luis Felipe iluminó sus ojos. «Tus deseos son órdenes, mi Alice». La atrajo más cerca, sus dedos entrelazándose con los de ella mientras observaban la noche desenvolverse al sonido de la orquesta, sus corazones latiendo al mismo ritmo, compartiendo el inicio de algo profundo y especial. «Alice», Luis Felipe comenzó, su voz grave cargada de emoción. «Sé que puede parecer temprano, pero nunca tuve tanta certeza de algo en mi vida. Entraste en mi mundo y cambiaste todo. ¿Quieres ser mi novia?». Alice sintió su corazón acelerar mientras una sonrisa radiante iluminaba su rostro. «Sí», susurró. «Sí, Luis Felipe». El último acorde de la orquesta resonó suavemente por el parque, señalizando el fin del concierto. Alrededor de ellos, las personas comenzaban a levantarse y partir, pero Luis Felipe y Alice permanecieron un momento más en su pequeño mundo particular. «Ahora sí voy a llevarte a cenar», dijo levantándose y extendiendo las manos para ayudarla. Con gestos precisos y elegantes, comenzó a recoger las cosas del picnic. «Déjame ayudar», Alice ofreció, pero él sacudió la cabeza con una sonrisa. «Esta noche tú eres mi princesa, solo disfruta». En el camino al restaurante, Alice notó que Luis Felipe conducía hacia el área histórica de la ciudad, donde los edificios antiguos mantenían toda su arquitectura original. Paró frente a una mansión restaurada del siglo XIX, sus ventanas emanando una luz acogedora. «Villa Toscana», anunció, bajando para abrir la puerta para ella. «Lo mejor de la culinaria italiana de la ciudad». El interior del restaurante era un sueño en tonos de dorado y rojo,
con lámparas de cristal esparciendo una luz suave e íntima. Un pianista tocaba suavemente en un rincón, complementando la atmósfera romántica. Señor Dainais, el maître recibió con sonrisa cálida. Su mesa está lista, como siempre. Fueron conducidos hasta un área más reservada, junto a una ventana con vista al jardín iluminado. Luis Felipe sacó la silla para Alice, sus dedos rozando levemente sus hombros expuestos en el vestido. Este lugar es mágico, Alice susurró, observando maravillada el ambiente a su alrededor. No tan mágico como tu sonrisa, respondió, sus ojos oscuros brillando a la luz de las velas sobre la mesa. Permíteme pedir por nosotros, Luis Felipe preguntó gentilmente, sus ojos nunca dejándolos de ella. Hay una especialidad de la casa que creo que te va a encantar. Alice se sintió encantada con la forma como la luz de las velas danzaba en el rostro de él, suavizando sus facciones generalmente tan serias. El pianista comenzó a tocar una melodía romántica que flotaba suavemente por el ambiente. El sommelier se acercó con una botella de vino tinto, presentándola a Luis Felipe, que tras una breve aprobación, observó mientras era servido en copas de cristal fino. A nosotros, propuso el brindis, su voz grave cargada de emoción. Al inicio de nuestra historia. A nosotros, Alice respondió suavemente, el cristal tintineando delicadamente cuando las copas se tocaron. El primer plato llegó, ravioli de langosta al molo de champán, y Alice no consiguió contener un suspiro de placer al probar. Aprobado, Luis Felipe sonrió, visiblemente satisfecho con su reacción. Es divino, respondió, sus ojos brillando. Mientras saboreaban la comida, conversaban sobre todo y nada, descubriendo más uno sobre el otro a cada momento. Alice contó sobre sus sueños de escritora y Luis Felipe habló sobre su pasión secreta por la fotografía. «Sabes», dijo en determinado momento, inclinándose sobre la mesa para estar más próximo a ella, «nunca me sentí tan yo mismo con alguien antes». La mano de él encontró la de ella sobre la tela de lino, sus dedos entrelazándose naturalmente. El colgante en forma de nota musical brillaba suavemente en el cuello de Alice, captando la luz de las velas. ¿Cómo así?, Alice preguntó suavemente, sus dedos acariciando los de él sobre la mesa. Luis Felipe tomó un sorbo de vino, como si buscara las palabras ciertas. Por años viví detrás de una máscara, el CEO implacable, el hombre de negocios exitoso. Era más fácil mantener a todos a distancia. Sus ojos oscuros encontraron los de ella con intensidad. Pero contigo puedo simplemente ser yo mismo. El mesero llegó discretamente con el plato principal. Medallones de filete al molo de vino tinto con risotto de hongos, interrumpiendo momentáneamente la conversación. ¿Y quién eres tú realmente, Luis Felipe?, Alice preguntó después que quedaron solos nuevamente, genuinamente interesada. Una sonrisa suave curvó los labios de él. Un hombre que aún se encanta con el atardecer, que tiene una colección secreta de libros de poesía, que sueña en un día fotografiar la aurora boreal. Hizo una pausa, su pulgar acariciando la mano de ella. Un hombre que estaba perdido hasta encontrarte. La música del piano llenaba suavemente el ambiente mientras terminaban la cena. Para el postre, un delicado tiramisú. Luis Felipe sostuvo la mano de Alice con cariño. Alice, su voz grave estaba suave. Me gustaría mucho conocer a tus padres. Sé que viven en el interior y, si me permites, adoraría que fuéramos a visitarlos el próximo fin de semana. Los ojos de Alice brillaron de sorpresa y emoción. ¿Tú, realmente quieres conocerlos? Claro que sí, respondió con sonrisa tierna. Ellos son parte importante de tu vida y quiero conocer todo lo que forma parte de tu mundo. La sonrisa de Alice iluminó su rostro, haciendo el corazón de Luis Felipe calentarse. Sabía en aquel momento que haría cualquier cosa para ver aquella sonrisa todos los días de su vida. Los días que siguieron al pedido de noviazgo fueron como un sueño para Alice. Cada momento con Luis Felipe la hacía tener más certeza de que estaba viviendo algo especial, único. Sin embargo, en la mañana de lunes, al entrar en el imponente edificio de Denise Emprendimientos, un nerviosismo la invadió, ¿cómo sería ahora en el ambiente profesional? Sus preocupaciones, sin embargo, pronto se disiparon. Luis Felipe la esperaba en el lobby imponente, en su traje azul marino.
Una sonrisa discreta pero significativa en sus labios. «Buenos días, mi Alice», dijo suavemente, inclinándose para depositar un beso suave en su frente. Enseguida, con la misma autoridad que siempre lo caracterizaba, la acompañó hasta el ascensor. Su postura dejaba claro para todos alrededor que no había espacio para comentarios o especulaciones. Él era el CEO, al fin y al cabo, y sus elecciones personales no estaban sujetas a cuestionamientos. En el ascensor ejecutivo, Luis Felipe mantuvo una postura profesional, pero sus ojos, cuando encontraban los de Alice, desbordaban cariño. El perfume amaderado de él llenaba el ambiente cerrado, haciendo el corazón de ella acelerar como siempre. En la reunión matinal, su voz grave y autoritaria resonó por la sala de conferencias. Antes de iniciar, quisiera comunicar algo, la señorita Pereira y yo estamos en una relación. Espero que todos mantengan el profesionalismo que siempre caracterizó nuestra empresa. Su tono no dejaba margen para discusiones, nadie osó hacer cualquier comentario. La autoridad natural de Luis Felipe como CEO era incuestionable. Durante el día, mantuvo su postura habitual de líder exigente y enfocado. En las reuniones donde Alice presentaba sus informes, la trataba con la misma seriedad profesional de siempre, aunque sus ojos brillaran de orgullo al verla destacarse por su propio mérito. Al final del expediente, la sorprendió en su mesa. «¿Lista para conocer a mis padres en el fin de semana?», preguntó con sonrisa tierna, solo para ella oír. En la tarde de viernes, el porche de Luis Felipe dejaba la ciudad en dirección al interior. Alice observaba el escenario cambiar a través de la ventana, los edificios altos dando lugar a paisajes más verdes y bucólicos. «¿Estás nervioso?», preguntó, notando cómo él ocasionalmente ajustaba la corbata, un gesto que ella ya conocía como señal de ansiedad. «Un poco», admitió con una sonrisa. «Quiero mucho que tus padres me gusten». Alice sonrió, tocada por ver este lado más vulnerable del poderoso CEO. Él había optado por un atuendo más casual para la ocasión, pantalón social claro y camisa azul clara, aunque aún mantenía su elegancia natural. Después de 2 horas de viaje, llegaron a la pequeña ciudad donde Alice creció. Las calles de adoquines y las casas simples contaban historias de un lugar donde el tiempo parecía correr más despacio. La casa de los padres de Alice era modesta pero acogedora, con un pequeño jardín al frente donde su madre cultivaba rosas. Antes incluso de bajar del auto, doña Marisa ya aparecía en la puerta, su rostro iluminado por una sonrisa cálida. «Mi hija», exclamó, abrazando a Alice así que ésta bajó del auto. Enseguida, se volvió para Luis Felipe con ojos curiosos y acogedores. «Mamá, este es Luis Felipe», Alice presentó, su corazón acelerado al ver los dos mundos tan diferentes de su vida encontrándose. «Sea bienvenido a nuestra casa», doña Marisa sonrió, y Luis Felipe se sorprendió con el calor genuino en su voz. Seu Antonio, el padre de Alice, apareció en la puerta. Era un hombre simple, de manos callosas por el trabajo, pero tenía los mismos ojos expresivos de la hija. «Entonces este es el hombre que robó el corazón de mi niña», dijo, extendiendo la mano para Luis Felipe. El apretón de manos fue firme, respetuoso. Luis Felipe sintió inmediatamente el peso de la responsabilidad. Estas personas habían creado y protegido a Alice. Habían hecho de ella la mujer extraordinaria por quien él se había enamorado. «Es un honor conocerlos», dijo con sinceridad. «Vengan, vengan», doña Marisa los condujo para dentro. «El almuerzo está casi listo. Hice esa gallina caipira que tanto te gusta, Alice». El interior de la casa era simple pero impecablemente arreglado. Fotos de familia decoraban las paredes y Luis Felipe sonrió al ver a Alice niña con colitas y una sonrisa traviesa. El aroma de la comida casera llenaba el ambiente, tan diferente de los restaurantes refinados que él solía frecuentar, pero igualmente o tal vez hasta más acogedor. El almuerzo fue acogedor y simple, lleno de historias y risas. Luis Felipe se sorprendió con lo cuanto se sintió a gusto en aquel ambiente tan diferente del suyo. Al final del día, cuando se despedían, doña Marisa lo abrazó con cariño maternal y seu Antonio le dio otro apretón de manos firme, ahora acompañado de una sonrisa de aprobación. En el viaje de vuelta, Luis Felipe sostenía la mano de Alice mientras conducía. «Tu familia es maravillosa», dijo con sinceridad. «Ahora entiendo aún mejor de dónde viene tu fuerza y tu corazón».
9 meses se pasaron desde aquel primer encuentro con la familia de Alice. Durante ese tiempo, la relación de ellos maduró naturalmente. Visitaban a los padres de ella regularmente en los fines de semana y Alice ya estaba completamente adaptada al mundo sofisticado de Luis Felipe. En el trabajo, ella se había convertido en una profesional aún más respetada, ahora coordinando su propio equipo en el departamento financiero. Luis Felipe, por su parte, descubría cada día nuevas razones para amarla, viéndola florecer tanto personal como profesionalmente. En una noche especial, próxima al aniversario de un año de ellos, durante una cena a luz de velas en su apartamento con vista a la ciudad, Luis Felipe sabía que era el momento perfecto para el próximo paso. Aquella noche, el apartamento de Luis Felipe estaba especialmente preparado, velas perfumadas esparcían una luz suave por el ambiente y la mesa en la terraza había sido arreglada con refinamiento. Cristales, porcelanas finas y flores blancas componían una atmósfera romántica. Alice estaba deslumbrante en un vestido azul noche, sus cabellos sueltos enmarcando el rostro delicado. Durante la cena, conversaron sobre los meses que pasaron juntos, recordando momentos especiales. Luis Felipe parecía levemente nervioso, algo raro para el siempre controlado CEO. Cuando el postre fue servido, se levantó y caminó hasta ella, sus ojos oscuros brillaban de emoción. Cuando se arrodilló, sacando del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Alice, su voz estaba ronca de emoción, tú transformaste mi vida de todas las formas posibles, trajiste luz, amor y significado a cada uno de mis días. ¿Quieres darme el honor de convertirte en mi esposa? Al abrir la caja, reveló un anillo de platino con un solitario deslumbrante. Los ojos de Alice se llenaron de lágrimas mientras una sonrisa radiante iluminaba su rostro. Sí, susurró. Sí, sí, 1000 veces sí. Con manos levemente temblorosas, Luis Felipe deslizó el anillo en su dedo, perfecto, como si hubiera sido hecho exclusivamente para ella. Enseguida, se levantó y la tomó en brazos, besándola con toda la pasión y amor que desbordaban en su corazón. Los meses siguientes fueron dedicados a los preparativos de la boda. Luis Felipe insistió en realizar la ceremonia de los sueños de Alice, pero siempre respetando sus gustos simples y elegantes. Eligieron una capilla histórica para la ceremonia y el hotel más lujoso de la ciudad para la recepción. La fecha fue marcada para la primavera, cuando los jardines estarían en plena floración. Alice eligió un vestido de la más renombrada diseñadora del país, un modelo en encaje francés que la hacía parecer una princesa moderna. Su madre lloró al verla en la primera prueba. La mañana de la boda amaneció perfecta, con el cielo azul y una brisa suave que hacía las flores de los jardines danzar. En el lujoso hotel donde se preparaba, Alice observaba su reflejo en el espejo mientras la maquilladora daba los últimos retoques. El vestido era un sueño en encaje francés y seda pura, con escote delicado en las espaldas y una cola moderada. Sus cabellos estaban elegantemente recogidos en un moño bajo con algunas mechas sueltas enmarcando su rostro. El velo de tul francés completaba el look con perfección. El ramo era de rosas blancas y orquídeas. En la capilla histórica, decorada con flores blancas y velas, Luis Felipe aguardaba en el altar, elegantísimo en su smoking, sus cabellos grises perfectamente alineados. Apenas conseguía contener su emoción. Cuando la marcha nupcial comenzó y las puertas de la capilla se abrieron, revelando a Alice, el tiempo pareció parar. Sus miradas se encontraron y en aquel momento todo el resto del mundo desapareció. Seu Antonio, emocionado y orgulloso en su traje nuevo, condujo a Alice hasta el altar. Los ojos de Luis Felipe brillaban al verla acercarse, estaba absolutamente deslumbrante. Durante la ceremonia, sus voces temblaron levemente al pronunciar los votos. Luis prometió amarla y protegerla por todos los días de su vida. Alice juró ser su pareja, confidente y amor eterno. Cuando el padre los declaró marido y mujer, el beso que intercambiaron fue suave y lleno de promesas. Las lágrimas de felicidad en los ojos de ambos reflejaban la emoción del momento. La recepción en el lujoso hotel era un sueño en tonos de blanco y dorado. El salón resplandecía con miles de pequeñas luces que recordaban estrellas, reflejadas en los inmensos candelabros de cristal. Cientos de orquídeas y rosas blancas perfumaban el ambiente, creando una atmósfera mágica y romántica.
Las mesas cubiertas con manteles de seda champán ostentaban arreglos florales elaborados y copas de cristal que centelleaban a la luz de las velas. La pista de baile era rodeada por cortinas de luz que cascateaban del techo al piso. Conforme la noche avanzaba, los recién casados circulaban entre los invitados, compartiendo sonrisas y recibiendo felicitaciones. Las miradas que intercambiaban estaban cargadas de promesas para más tarde. Cuando la luna ya iba alta en el cielo, Luis Felipe sostuvo la mano de Alice y discretamente la condujo fuera del salón. La suite presidencial había sido transformada en un santuario de romance, pétalos de rosas rojas trazaban un camino hasta el cuarto, donde velas aromáticas esparcían una luz dorada y suave. Champán helado aguardaba en un balde de plata. Luis Felipe abrió la puerta y cargó a Alice en brazos para dentro de la suite, siguiendo la antigua tradición. El perfume de ella mezclado al aroma de las flores y velas embriagaba sus sentidos. Con delicadeza, la colocó en el piso, sus ojos oscuros brillaban intensamente mientras admiraba a su esposa. Alice estaba aún más linda con las mejillas sonrojadas y los labios levemente entreabiertos. «Mi esposa», susurró, su voz ronca de emoción y deseo contenido, mientras sus manos grandes enmarcaban el rostro delicado de ella. El primer beso como marido y mujer fue suave, después se tornó más profundo, apasionado. Las manos de él deslizaron por las espaldas de ella, encontrando los pequeños botones del vestido. Con gestos delicados, Luis Felipe desabotonaba el vestido de novia, sus dedos rozando suavemente la piel de seda de Alice. El vestido resbaló en un susurro de tejidos finos, revelando una lencería delicada en encaje blanco. «Eres tan hermosa», murmuró, su voz ronca de emoción y deseo. Alice, con dedos temblorosos, ayudó a remover el saco y la corbata. Sus corazones latían descompasados, en sintonía con la urgencia de sus besos cada vez más intensos. A la luz de las velas que danzaba sobre sus pieles, se descubrían como marido y mujer, cada toque, cada beso era un nuevo descubrimiento, una nueva promesa de amor eterno. Luis Felipe la condujo con delicadeza hasta la cama quinsice cubierta de pétalos de rosas. Allí, entre sábanas de seda y susurros de amor, se entregaron uno al otro completamente. El amanecer los encontró abrazados entre las sábanas de seda. La luz dorada del sol naciente filtraba suavemente a través de las cortinas, jugando sobre sus pieles aún calentadas por el amor. «Buenos días, señora Dainais», murmuró Luis Felipe, depositando un beso suave en el hombro de Alice. Ella se giró para él con una sonrisa radiante, sus cabellos esparcidos sobre la almohada como un abanico de seda castaña. «Buenos días, mi marido». Tomaron el desayuno en la terraza de la suite, frutas frescas, panes aún calientes, café aromático y chocolate caliente con chantilly, una de las pequeñas indulgencias favoritas de Alice. El sol de la mañana hacía el anillo de boda de ella centellear mientras llevaba la taza a los labios. Más tarde, ella vistió un elegante conjunto blanco de viaje mientras Luis Felipe optó por un traje claro impecable. En el aeropuerto privado, un jet particular los aguardaba para llevarlos a las Maldivas. Pétalos de rosas caían suavemente sobre ellos mientras subían las escaleras de la aeronave, una última sorpresa romántica que Luis Felipe había preparado. «¿Feliz?», preguntó, besando suavemente su frente cuando ya estaban acomodados. «Más de lo que jamás imaginé ser posible», respondió, sus ojos brillando de amor. Y así, observando las luces de la ciudad quedar atrás, el CEO y su amada iniciaban un nuevo capítulo de sus vidas, una historia de amor que probaba que cuando dos corazones se encuentran, no hay barreras que no puedan ser superadas por el verdadero amor. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte al canal Historias de Amor y Romance y activar la campanita, así serás siempre el primero en saber cuando nuevas emociones lleguen.